que fue vicepresidente, Mirta Nidia Bouza fue la tesorera, Alberto Naya fue prosecretario, después tuvimos los presidentes salientes o miembros del Tribunal de Honor, como han sido Estelvio Scotto, que es uno de los más prolíficos, que ha trabajado en los medios. Lo mismo con, yo leo de lejos, encima que tengo que andar haciendo equilibrio con el micrófono. Yo esperaba que alguno se avivara y me ayudara, pero viste que si el presidente no da la orden nadie dice nada. Bueno, Emilio Novas fue editorialista de La Palabra, su nombre del socialismo, murió en el 95. José López Comendador quizás haya sido el periodista más conocido de aquí porque era el decano, el que inventó todo, trabajó en El Sol, en La Palabra, presidió el círculo de la prensa en Quilmes cuando Berazategui dependía de aquel distrito. Los vocales, Héctor Vázquez de la revista Notas con Clima o Climas con Música, porque cambió de nombre a mitad de camino, pero era la misma publicación. Argentino Ríos, muchos lo conocen por el ciclismo, pero él fue columnista del periódico La Palabra, hacía unas aguafuertes muy sentidas y por eso lo recordamos. Julio Ortega, editor de La Misión, y también los revisores de cuentas, Rubén Maresca, que trabajó con Bouza, Tony El Greco del Sol y Tati Iglesias de La Palabra. Bueno, todos ellos eran parte de la comisión directiva del Círculo de la Prensa. Y luego, a lo largo de estos años, hemos despedido a Hernán Balassini, que también trabajó en La Palabra, pero él se destacó, además de como historiador, autor de varios libros, hacía una experiencia única, hacía un periódico a mano. Agarraba una hoja, la doblaba en el medio y la antigua era dibujante. La dibujaba, escribía los textos y la prestaba. Hacía un solo ejemplar. Y lo iba dejando en postas. Entonces lo dejaba en La Palabra, nosotros lo leíamos, lo pasábamos, después él lo retiraba, lo llevaba a otro lado, y así iba un solo ejemplar paseando por todos lados. ¿Quién sabe dónde ha terminado cada uno de esos ejemplares? Porque, claro, no había copia. Y a ninguno de nosotros se nos ocurrió la empresa de fotocopiarlo. Hubiera sido casi un sacrilegio tener papel en blanco y negro teniendo una obra de arte. El Loco se llamó. El Loco, sí, tal cual, El Loco. Bueno, Hernán Balassini. Marcelo Marcolín, que fue poeta, él era de Quilmes, pero trabajó como secretario del Consejo Deliberante en un bloque en Berazategui, fue de los pocos. El único concejal comunista que tuvo Berazategui electo de modo directo lo tuvo a Marcelo Marcolín como secretario en el bloque. Lalo Gómez, a quien ya mencioné, director del periódico Protagonismo Vecinal. Enrique Luis Rodríguez, es otro Enrique Rodríguez. Este trabajó en el diario La Prensa y había venido a Berazategui a cubrir deportes. Fue un hombre que sabía mucho de boxeo y por eso fue premiado justo unos meses antes de fallecer. Marcelo D'Angelo, que fue canillita en Ranelagh. Este es otro ejemplo de trabajadores de prensa que contribuyeron con lo que hacíamos, porque nuestras geniales investigaciones y sesudos análisis no le hubieran llegado a nadie de no haber sido por los canillitas que nos facilitaban el espacio para que nosotros pusiéramos los periódicos gratuitos. El sindicato, a través del señor Minervino, mandó sus saludos. Se excusó de no poder venir porque ellos trabajan a esta hora, pero querían estar presentes. Del mismo modo, Edgardo Plastino, al que mencioné, director del periódico Tres Límites del Pato, Luis Recal y Chispa Rodríguez. Estos dos fueron pioneros de la radiofonía en Berazategui. Cuando no había nada en la década del 80, de hecho a Chispa le decían así porque le gustaba el contacto con los cables, ¿no? Pero eran los que estaban todo, de periodismo no sabían, pero todos nosotros hablamos gracias a que ellos estuvieron todo el día los chispazos, incluso entre ellos porque después se pelearon. Recal hizo FM Libre y Rodríguez FM Libertad porque salieron del mismo origen, tienen esos nombres parecidos porque ellos empezaron juntos en un garage. Después se pelearon y cada uno puso una emisora y por eso queríamos que la vuelta de la vida los encontraran otra vez juntos, al menos en una placa. De Recal no supimos más nada, de Rodríguez sabemos que se fue a España y falleció allá. Con horas de diferencia de que murió Tony El Greco. Sara Leticia Seliman, su hijo Claudio Pastorino también iba a venir. Ella hizo mucha tarea social, era educadora, su base era eso, era maestra, pero trabajó en radio durante años,
Por ejemplo, el FM Espacio, cuyos socios son parte del círculo, nos contaba que estuvo 4 años en el FM Espacio. Y también en otras emisoras. Así que tiene una dilatada trayectoria al frente del micrófono y por eso queríamos recordarla. Y además era una amiga de la prensa porque siempre nos pasaba información. Juan Franco Musetti, un hombre de la noche, dueño de Bailables, trajo a Joan Manuel Serrat. Increíble hoy, visto en la década del 70, Serrat vino a Verazategui gracias a Juan Franco Musetti, que después puso una emisora, FM del Este, que, bueno, todos ustedes conocen, la emisora que compró después Alberto Sabini. Ricardo Herminito Carvajal era un militante radical, pero él hacía radio, canalizaba sus ganas de cambiar el mundo a través de programas y por eso lo recordamos. Su hija también está enterrada aquí cerca, falleció hace unos meses en circunstancias muy lamentables. Ayer fuimos a visitar a la madre. Bueno, es una historia muy triste que no viene ahora al caso, pero ellas estaban, es más, la nena venía a las reuniones del Círculo de la Prensa. Yo no sé si tenemos fotos estábamos acá con Claudio en el local de CICE, el Centro Internacional de Cultura y Educación, donde recibimos a Leila y por eso queremos también recordarla en memoria de todos. Claudio Campanari, trabajador de tela, mete un proyecto en serio. Empezó con Rodríguez en la municipalidad y llegó a la máxima instancia de las agencias noticiosas del país. Agencia que creó a Perón hace 70 años, ¿no? Tela, bueno, todos ustedes saben el derrotero de esta agencia que tanto queremos. Nicolás Procopés era fotógrafo de espectáculos, era el fotógrafo de las estrellas. Él no andaba mucho en Verazategui, aunque vivía aquí, pero basta ver sus fotos con todos los famosos, porque era su especialidad. Lo mismo que Susana Garófalo, otra fotógrafa, que fue la última en fallecer de esta lista, que era una artista. Más que hacer fotoperiodismo, ella ganó muchos premios y queríamos también recordarla. Osvaldo Luis Pécora trabajó en deportes, en la ADB, era uno de los relatores más conocidos, al igual que Darío Spadaccini, que fue la primera voz del estadio. O sea, él no hacía periodismo hacia afuera, sino que le ponía voz a lo que se hacía dentro de la cancha del Naranja. Tenemos dos personas de radio como César Luis Miño y Antonio Montaner. Miño era productor en FM Cardinal y Montaner era el director de FM La Sabrosita de Verazategui. Ellos fallecieron ambos el año pasado. Carlos Tafanel era de Quilmes, pero cubría Verazategui y al día de su fallecimiento la municipalidad de este distrito emitió un comunicado de condolencias, lo cual habla de la estima y el lugar que le daban a nuestro colega, uno de los mejores de la región, Carlos Tafanel, lo recordamos en Quilmes hace unos días. Es más, la intendente de Quilmes, cuando habló de los fallecidos, se mencionó solo a Tafanel como persona que aglutinaba el espíritu de todos los que habían partido. Lamentamos mucho su pérdida, como la de todos. Mario Alberto Ferriña es otro canillista de Verazategui Centro, era el que estaba frente al bingo. Seguro que todos ustedes que anduvieron por el centro lo vieron. Justo frente al bingo, ahí estaba él repartiendo los diarios de todos los que imprimíamos papel en el distrito. María del Carmen Casabán, reportera gráfica, ella murió en enero de este año, en circunstancias también muy lamentables dentro de la casa. Juan Osvaldo Chamorro en marzo y con eso ya completamos la lista. A último momento tuvimos que agregar a Aroca Aguilera de FM del Este, quien falleció el viernes pasado, el 5 de junio. Justo unas horas antes de que empezáramos a hacer el acto, nos enteramos que él estaba en otra provincia y bueno, está entre los que han partido, pero su voz es inolvidable, así que seguro que todos los que escuchaban a Sabini lo escuchaban a Aroca Aguilera, sobre todo en la década del 90, que es cuando trabajamos juntos. Para todos ellos les pido por favor que terminemos este acto con un fuerte y caluroso aplauso. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, si alguno quiere ponerse a sacar. Mira, vamos a sacarle la cinta. Despacito, vale, despacito. Para que saque la...
que no importa. Ahora pongamos ustedes dos ahí y le sacamos nosotros. Ah, bueno.